Muy buenos días. Gracias por conectarse a la conferencia, el contenido y el streaming. Mi nombre es Silvana Camino y antes de empezar, haremos primero una rápida prueba de audio. Por favor, escriban a través del chat si es que me llegan a escuchar. En caso no me puedan escuchar, les pedimos que salgan de la sala y vuelvan a conectarse usando el mismo link que les enviamos. Asimismo, les recordamos utilizar auriculares para mejorar su experiencia. No se preocupen, que les daremos unos minutos para hacerlo. Muchas gracias. Comprueba tu conexión a Internet para disfrutar de la conferencia. En la parte inferior de la aplicación de Zoom encontrarás la opción de interpretación. Dale clic y selecciona el idioma requerido. Ante cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden escribir a través del chat o a la opción de preguntas y respuestas o Q&A. Esta opción la pueden encontrar en la parte inferior de su aplicación de Zoom. De esta manera también podremos saber si necesitan ayuda con algo. También podrán solicitarnos ayuda apretando el botón de levantar la mano. Para poder hacerlo, revisen su barra de herramientas en la parte inferior de la aplicación. Denle clic a la opción de alzar la mano y de esta manera también podremos saber si necesitan ayuda con algo. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan, que nos ven desde todas partes del mundo. Este es el Lima Web Fest, transmitiendo desde los estudios de la Escuela Superior de Educación Toulouse-Lautrec en Lima, Perú, aquí en Sudamérica. Quiero darles la bienvenida a los alumnos y estudiantes y profesores de nuestra escuela, a los profesores, estudiantes y alumnos de las escuelas y universidades con las que tenemos convenios en alianzas y nos acompañan también, a todos los audiovisuales, los creadores audiovisuales de todo el mundo que se conectan a esta fantástica fiesta del audiovisual, el Lima Web Fest, que empieza esta semana. Hemos tenido más temprano una reunión con Songo Drobotka, hemos conversado también con Yang Man Khan y con Sergio Khalili, creadores de Corea, de Brasil, de Alemania, y hemos tenido una apertura del festival por todo lo alto. Continuamos ahora con una ponencia y un webinar también sumamente interesante con invitados de lujo. El contenido es el rey. Nos acompaña Thomas Seu. Él es un múltiple ganador de programas de premios con producciones audiovisuales en animación. Desde muy pequeño soñó siempre con las técnicas de la animación. De hecho, el primer trabajo en animación lo hizo con piezas de Lego y ahora está muy orgulloso de presentar su trabajo el cual ama mucho y del cual se siente muy orgulloso, que es Tu Alliance. Guten Tag. Mi querido Thomas, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerte. Hi, I hope you can hear me. Loud and clear. Okay. Let me introduce the other panelists. We have, tenemos a Luis.
a Luis Ara. ¿Cómo estás, Luis? Desde Uruguay. Él es un director de películas, productor, escritor, cuenta historias desde que pueden conectar o que se pueden conectar con audiencias globales, algo tan interesante y tan, digamos, rico como poderoso. Hemos tenido participaciones e inscripciones en Lima Web Fest de todas partes del mundo, trabajos de Senegal, de Camerún, de Irak, de Pakistán, de Ucrania, y es interesante cómo el audiovisual, a través del lenguaje de diferentes culturas, diferentes idiomas, se pueden juntar en producciones y en la narrativa para contar historias de una manera eficiente que trasciendan fronteras y continentes. Luis además tiene en su haber producciones que han sido vistas en HBO y en Netflix, lo cual es muy importante y muy interesante, de lo cual hablaremos en un momento más. Series o películas como 12 horas y 2 minutos, así como también Los Andes Mágicos. Hola Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por esa introducción. Así que aquí estamos a las órdenes para poder charlar y evacuar dudas y aportar un poquito de la experiencia que hemos tenido a la audiencia. Gracias por tu tiempo también. Tenemos a un conocido de la casa, Adolfo Aguilar. Él es para las personas que nos siguen de fuera, es un conocido entertainer, animador de varios programas de televisión, actor también, que tiene además una productora, Big Bang Films, cuyos productos o producciones han sido vistas no solamente en los cines locales, sino que además han sido muy bien acogidas por las plataformas de streaming en buena parte del mundo. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días aquí en Perú, ¿cómo estás? Hola Luis Felipe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Luis, ¿cómo está? How you doing, Thomas? Gracias por invitarme. Estoy súper contento y vamos a hablar de todo lo que se necesite para poder resolver interrogantes de todas las personas que nos están viendo. Perfecto, gracias. Un honor tenerlos a ustedes tres. Quiero empezar por el título de nuestra reunión el día de hoy. En la consideración que la pandemia nos ha recluido a buena parte del mundo dentro de nuestras casas, hemos consumido de manera voraz el contenido en streaming. Léase contenido en streaming en Netflix, en Amazon y otras plataformas similares. Dicho esto, podemos concluir que las plataformas, las grandes, las pequeñas y las medianas, están demandando una gran cantidad de contenidos. Creo que ustedes, nosotros como creadores de estos contenidos, podemos decir con orgullo y con una posición importante dentro de la dinámica comercial del sector, que las personas o las grandes plataformas están buscando contenidos que nosotros les podemos brindar. Sin nosotros, las grandes plataformas no tendrían razón de ser. Esa es la premisa con la cual podemos empezar a conversar esta mañana. Por favor, Tomás, ¿qué opinas al respecto? Adelante, por favor, y bienvenido una vez más. Yeah, I think content is getting more important every week, nearly, if you can say so. And yeah, it's complicated to say because there are many different things you have to combine. There's many different kinds of content. So there's the small, I like to say, videos on YouTube, which just displays different things and don't have a very distinct narrative. And then there are web series and movies, and they are very different in all kinds of sorts. And but it's cool to have different opportunities in these times via the internet, via streaming or anything, to get your content that you created out there and finding the right audience, because there's audience for everything. So we live in a very cool time to broadcast yourself. Genial. Luis, ¿es difícil entrar a una plataforma, a plataformas como HBO, como Netflix? Los contenidos realmente están de nuestro lado a la hora de producir, a la hora de vender, pero ¿qué tan complicado es acceder a ese tipo de plataformas? Yo creo que lo que está pasando hoy día es que de alguna manera lo que se ha democratizado de alguna manera es el acceso al contenido. O sea, hoy
un contenido que se producía en Perú, que se producía en Uruguay, estaba condenado primero, hablando principalmente del cine, inclusive de la televisión también, donde puede entrar el concepto que hoy se maneja permanentemente, que es el de las series, estaba condenado a primero triunfar en su territorio, en su país, para luego tratar de escalar a una escala global. Hoy día las plataformas permiten un acceso global que de alguna manera lo que hacen es permitirle a territorios más pequeños tener la posibilidad de construir y crear a escala global. Y eso no es un detalle menor, porque ahí lo que pasa a importar no es tanto si la dificultad o no es ingresar a las plataformas, más bien si tú tenés un gran contenido, una gran idea y una gran capacidad de producción, más bien hoy día tenés la posibilidad de que eso sea de escala global. Antes la industria de Hollywood era la única que era global, ya sea las series, los contenidos que veíamos en todos los canales de televisión de nuestros países, venía en una porción pequeña de producción local y una gran producción internacional que en realidad se resumía en grandes números a lo que era Hollywood. Hoy día eso ha cambiado. Hoy día uno entra a cualquier plataforma y puede acceder a contenidos de distintas partes del mundo, producidas en distintas partes del mundo, porque la escala de producción no estaba condicionada nada más por el tamaño de su mercado, sino por el tamaño global que a su vez las plataformas podían pagar para poder generar ese contenido. Correcto. Adolfo, el caso peruano es bastante interesante en tu caso, ¿no? En las películas que has producido, No me llamen solterona, ¿es correcto el nombre? No me digan solterona. No me digas solterona. Cuéntanos cómo fue el proceso digamos, en sintonía de lo que dicen Luis y Tomás. Pasa lo siguiente, que efectivamente es un tema, hoy por hoy, es un tema de calidad y pasa por un tema de calidad y el acceso a la tecnología para poder lograr la misma calidad que se ve en todo el mundo. Eso es uno. Y número dos, lo más importante como siempre, y como dijo Luis, es el guión, ¿no? La información que vas a dar. En el caso de No me digas solterón es un caso de mucho éxito, felizmente, porque la película tuvo muchísimo éxito en el cine acá en el Perú. Posterior a eso fue vendida a HBO una primera vez y luego, ese fue el primer año, y luego fue renovada la venta para una segunda vez en HBO. Posterior a eso, terminamos el contrato con HBO y luego abrimos el contrato con Netflix por el momento y hoy por hoy está en Netflix, en la plataforma de Netflix. Es un gran caso de éxito, es una película con mucho carisma, una película muy cercana para todas las personas y muy empática. En todo caso, sí es difícil, para nosotros los peruanos, no podría hablarte del mercado, de los otros mercados, pero para nosotros los peruanos es bien complicado porque nuestra calidad de películas no es tan alta como en otros mercados como España, México, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro acceso, si no es a través de una distribuidora, una persona que controle los mercados, es casi imposible. Entonces, es posible siempre y cuando la calidad sea buena, el contenido sea bueno y tengamos el canal correcto de acceso, ¿no? Correcto, Adolfo. Muchas gracias. Tomás, tú eres un experto, un creador de contenido en animación. Esa es tu pasión desde muy pequeño, desde joven. El proceso de hacer una película de animación, hacer un contenido de animación, ¿es en qué medida distinto, diferente a otros tipos de formatos y géneros? En el Lima Web Fest, te comento, hemos recibido una gran cantidad de trabajos en animación. Parece que la gente se ha abocado de manera masiva a hacer este tipo de trabajos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo ves la industria? ¿Cómo ves el movimiento del sector desde tu perspectiva en Alemania? It's complicated because you have to know what you want to do. Do you want to sell your content? Do you want to earn money with it? Then you have to accept then you don't have enough creative freedom. So many people are talking to you what you have to do, how you should have to do it. And this can be very frustrating if you want to create something new or something you love. So if you want to create something you love, then the best way is to do it by yourself, finance it by yourself, and bring it online via YouTube or other services for free.
but there's the catch that you don't get any money. But if money is involved, then many people want to have influence on the content and on the how it's made. And so the best thing for newcomers, I think, is learn what you want to do. Do you want to earn money with it, or do you want to have creative freedom? Or if you're lucky, then you can find a way between those two. But then, yeah, you have to be lucky. De acuerdo, pero la creatividad en ese momento en la industria del audiovisual animado está de alguna manera, y en el buen sentido de la palabra, desbordada, ¿no? Hay muchos proyectos en animación, hay, digamos, una evolución importante de la actividad. Tú mismo tienes un caso de éxito con Tu Aliens. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es que enfrentas la realidad comercial de tu producto? Well, it's not very commercial what I do. It's a passion project. So the goal is not to get rich with it. I just want to have a big audience. And right now I'm making an animated series about the adventures of two aliens, and right now I'm releasing it on film festivals and something like that. But the plan is to get it online, to find the audience worldwide on the internet. But I want to finish it first. So this is taking a long time. Also because it's animation. Animation is a lot of work and it's taking a long time. So you have to be a little patient. Correcto. Gracias, Tomás. Luis, volviendo un poco contigo, 12 horas, 2 minutos, una temática sobre los trasplantes, ¿no? Y después tienes una película también, Los Andes Mágicos. Corrígeme si me equivoco, ambas son documentales. Sí, nosotros en la... Sí. Quería preguntarte sobre eso, los géneros y los formatos. ¿El documental es una manera más amigable de ingresar a una plataforma de streaming o no necesariamente? No creo que necesariamente sea más amigable para ingresar a una plataforma de streaming por el género en sí mismo. Yo creo que hoy día los documentales han ganado un terreno muy importante porque estaban históricamente circunscriptos a verse en ciertos canales de televisión, no ingresaban en los canales de distribución tradicionales como los cines, era muy difícil. Y hoy día el streaming lo que hizo fue poner esos contenidos al alcance de la gente, y lo que vieron las plataformas es que se consumen muchísimo esos contenidos. No nos olvidemos que hoy día las plataformas de streaming son por un lado un lugar para distribuir cine, pero por otro lado es la nueva televisión también. O sea, el contenido que antes se veía solo en televisión, hoy hay entretenimiento, hay realities, hay documentales, hay true crime, hay lo que se te ocurra está en la plataforma de streaming, hasta shows de stand-up hay en streaming. Entonces, hoy día lo que hay es entretenimiento que la gente consume. Cuando yo hablaba de democratizar, hablaba del acceso a la gente, pero también para los productores nos permitió poner mucho más contenido a disposición y que la gente pudiera elegirlos. Hoy día el documental es un género muy importante. Nosotros hicimos la serie Andes Mágicos y fue un éxito muy interesante en Netflix en muchísimos países del mundo. Bueno, fue un estreno global y anduvo muy bien en muchos países. Hicimos la segunda temporada. También habíamos hecho 12 horas, 2 minutos, fue nuestro primer documental, pero ya que estamos hablando de Lima, yo soy quien hizo la película Perú Tesoro Escondido, que también está en Netflix. O sea, hice Guatemala, Corazón del Mundo Maya, Por Siempre Chape, Alexis Viera. Son una cantidad de películas que hemos hecho, distribuido en distintas plataformas, y en realidad siempre nos ha ido muy bien con esos contenidos, por lo que te decía hoy, es un formato y es un género que se acerca mucho a la gente. Hoy día estamos acostumbrados a ver la realidad permanentemente en nuestros teléfonos, en las historias de Instagram, en Facebook, en YouTube. Vemos permanentemente realidad. El documental pone de forma ordenada historias reales con contenidos reales, ¿sí? Porque una ficción puede basarse en un hecho real, pero un documental está viendo realmente lo que pasó con los protagonistas reales, y eso tiene un valor muy fuerte hoy día para las audiencias.
Has hablado de la docuserie. Es un nuevo formato, un nuevo género que se está, digamos, tomando en cuenta y teniendo realce, ¿es así? Sí, yo creo que las series documentales, sin ningún lugar a duda, han tenido un posicionamiento muy fuerte. Hay que entender algo también, ¿no? Nosotros ahora hablamos de las series como que si fuera algo nuevo, pero las series, si uno ve Los Sopranos en HBO, tiene 20 años, o sea, las series ya estaban inventadas. Lo que pasó ahora es que ingresamos en un formato diferente de consumo, que es esto de las maratones. Poder ver el contenido cuando uno quiere, como quiere, ver 5 episodios de uno, generó un vínculo y un engagement con el contenido diferente al que era antes. Entonces las series, en mi forma de ver, ganaron un terreno muy, muy grande, porque eso de que te quedabas con ganas de ver qué pasaba el siguiente episodio, ahora lo puedes ver inmediatamente. Entonces eso generó un enganche de la gente con el contenido muy fuerte, y en las series documentales pasa algo parecido. Son contenidos que nos permiten involucrarnos con lo que nos están contando, y volverlo episódico nos permite verlo en partes o verlo junto, pero al final del día nos permite contar historias un poquito más complejas, un poquito más grandes, y ponerlas en este formato. No todos los contenidos son aplicables a series, ni todas las series pueden ser una película. Eso varía de acuerdo a la idea creativa que esté detrás. Correcto, gracias Luis. Adolfo, aquí nos comentan que hay una especie de sobreoferta de producciones. De pronto la tecnología ha permitido a muchas personas, a través de un celular que pueda grabar en 4K, 5K, 8K, no lo sé, puede, digamos, acceder a generar un tipo de contenido, de pronto no tan profesional, pero sí de una rápida difusión a través de TikTok, de Instagram, de Facebook, etc. ¿Crees que efectivamente eso de alguna manera distorsiona la oferta de producciones audiovisuales como las que tú manejas, por ejemplo? Sí, de verdad que sí. Pasa que nosotros trabajamos muchísimo y muy duro para lograr una calidad específica desde la concepción del proyecto para lograr la película en sí misma o la serie o lo que vengamos trabajando, documental, lo que fuera también. Eh, También pasa que no es nada negativo, es decir, es lo que vota el mercado y el mercado se adecúa. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir hoy por hoy. Siento que vivimos un momento en que todos estamos literal en competencia porque tenemos mucho más acceso a la tecnología. Hoy tenemos un celular que graba en 4K, entonces podemos darle una calidad cinematográfica a cualquier grabación que hagamos, ¿no? El tema viene con todo el trabajo que tiene detrás el producto final, llámese ficción, documental o lo que fuera. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir. Existió la radio, apareció el cine, que pensaron que iba a desaparecer la radio. Luego apareció la televisión, que pensaron que iba a desaparecer el cine y no sucedió. Luego apareció el cable, que pensaron que iba a desaparecer la televisión. Y luego ahora está el streaming, que piensan que iba a desaparecer el cine, la televisión, absolutamente todo. Sin embargo, creo que es un tema de evolución natural de las cosas. Yo creo fervientemente en que todos podemos coexistir y que hay un público para todo. Depende del acceso al que tengas o del gusto particular. Eh, yo no quisiera decir que el trabajo digamos, hecho de manera no profesional, llamémoslo así, con un teléfono, malo. Yo creo que podría ser un resultado extraordinario y que también tiene derecho a competir para su estadía en los streamings o en el cable o lo que fuera. Mira lo que pasó con este ejemplo maravilloso de Cobra Kai, ¿no? Que se crea para YouTube y luego pasa a ser una serie exitosísima en el streaming, pero no solamente exitosísima dentro del YouTube con bajo presupuesto, sino que además creo que ya va por su quinta temporada, ya con altos presupuestos. Entonces, no tiene nada de malo generar una serie o un contenido de bajo presupuesto. El tema es que efectivamente vaya mejorando su calidad en el tiempo para darle la mejor calidad al espectador, ¿no? Correcto, clarísimo, Adolfo, gracias. Tom, somos un festival de series web
de animación también y videojuegos en este año por primera vez. Partimos del concepto que la serie web es una creación de productores que están de alguna manera libres de la mirada atenta del productor tradicional. Un productor que siempre te decía o te dice qué es lo que tienes que grabar, qué es lo que tienes que filmar, qué contenido es el correcto y cuál no. Existe esta libertad ahora a través de las series web, a través del streaming. El creador es realmente libre de contar sus cosas, de contar las historias que uno quiere contar. Well, this depends. I think it's if you want to do if you want to be creative and do what you want to do as a passion project, like I said already, you can do whatever you want, and that's the freedom that streaming services like YouTube or other things are giving to you. You are free to do whatever you want. But if you want to get a big audience, then of course you can't do anything. You have to can't go completely crazy and experimental. It has to be a clear narrative, and the golden rules of filmmaking must be there. You have to have good characters, nicely stories, and suspense or whatever you want to do. So yeah, you have to follow those guidelines to get your audience. But if you don't want to, you don't have to. And this is something that you only have on streaming services. If you go to a television station or to a label that brings your movie into a cinema, then you're not as free as you want to be. Ok. Luis, la narrativa audiovisual siempre es universal, ¿verdad? En ese sentido, el documental, ¿cómo impacta de manera importante en la narrativa general de las historias, no solamente, digamos, del formato documental, sino en otras, ¿no? El cinema verité, la penetración, digamos, de las historias reales adaptadas a la ficción, son una tendencia también marcada. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cómo lo tamizas, digamos? Yo creo que estamos en un momento en el que cada vez más se valora de mejor manera el contenido real, como tú decís. Yo creo que las historias en los documentales, particularmente y sobre todo en ciertos géneros, se vuelven universales. Cuando nosotros hicimos Andes Mágicos, nosotros básicamente lo que hicimos fue recorrer una región del planeta que es hermosa visualmente, que es desde la Patagonia, pasando por todo lo que es Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia. Recorrimos 7 países de Sudamérica y se los mostramos al mundo de una manera diferente a la que lo habían visto. Yo creo que empieza a pasar que empezamos a tener herramientas para también contar nuestra nueva historia. Sudamérica en el mundo a veces es visto de una manera muy particular. A veces las noticias que inundan el mundo sobre algunos países de Sudamérica no son necesariamente las mejores ni las que más nos representan, las que te representan a ti, a mí y a muchos otros. Y nosotros, al poner un contenido en donde resaltamos la belleza de la naturaleza que tenemos, de los espacios, de los lugares que tienen nuestros países, pero también la cultura, también a esas pequeñas historias de personas que viven en esos lugares y que a través de su propio relato nos cuentan cómo es un día en su vida, cómo es para ellos vivir cerca de la montaña, cómo es el respeto para ellos a la Pachamama en un lugar en Perú, en el medio de la nada, arriba de las montañas, o en un glaciar en el sur de Argentina. Eso nos permite conectar con una forma de contar historias que es diferente y que hoy día tenemos que aprovechar. Yo creo que sí, sin dudas hay una relevancia en el contar historias reales, y no tengo ninguna duda de que son historias o que podemos encontrar a través del documental, particularmente historias universales. Yo hice una película, por ejemplo, sobre Alexis Viera, que es un jugador de fútbol que recibió 2 disparos en Colombia. Es una historia trágica, pero él luego de haber recibido esos disparos y haber quedado
inmovilizado en una silla. Él empezó luego poco a poco a caminar y hoy día él es una fuente de inspiración para millones de personas en el mundo entero a través de su historia. Y el poder contarla y amplificarla genera un ejemplo y una historia que puede ser, es independiente de qué país viene o quién, o que si juega al fútbol o al tenis. O sea, esto es una historia justamente, como tú decías, universal, y así hay muchos casos en el género, por supuesto. Acabas de hablar de un proceso de producción que caminó por varios países de Latinoamérica. ¿El documental suele ser más económico, más barato de producir que una película de ficción? ¿Eso es un paradigma correcto? Me encanta tu pregunta porque yo tengo muchas peleas y discusiones sobre esto. Me voy a tomar un minuto para hacer una diferenciación. Una cosa es ser barato y caro, y otra cosa es ser más rentable o menos rentable. Son dos cosas diferentes. Por ponerlo de una manera, si una película de ficción a mí me cuesta 100 hacerla y el ingreso que tiene es 120, y un documental me cuesta 50, pero la vendo en 50, pero costó 25, yo no sé cuál de los dos es mejor negocio o cuál es más rentable. Eso es una diferencia primero que hay que tener claro. En términos de costo de producción y refiriéndonos estrictamente a eso, probablemente depende del documental que uno haga. No es lo mismo hacer un documental filmando tiburones en el medio del Océano Pacífico que hacer un documental que se basa en una entrevista a 2 cuadras de tu productora. Nuestros documentales han sido documentales de producciones gigantes porque implica filmar en 7 países, tomas aéreas, subacuáticas y un nivel de producción muy exigente que por momentos puede ser mucho más caro que lo que puede costar una producción de ficción o una película de ficción. El tema es que no son comparables. En una película de ficción, el crew, yo ahora estoy produciendo una película de ficción en este mismo momento, una mega producción estamos haciendo aquí, y sí, tengo 100 personas trabajando en ese proyecto y es una escala gigante, pero en realidad eso no se traduce necesariamente para nosotros los productores y los directores en términos de rentabilidad. Puede ser más caro porque requiere más recursos, y lo otro es incomparable, porque tú un documental como Andes Mágicos, capaz que en el field, o sea, en el terreno, hay 7 personas filmando nada más en esos viajes, independientemente de todo lo otro que implique filmar. Entonces son cosas que no son necesariamente comparables, a pesar de que las dos terminan en una misma plataforma y a un clic de distancia. Pero son dos modelos muy, muy diferentes. Adolfo, aquí hay una pregunta del público. Dice que, más o menos volviendo sobre lo que comentabas recién, algunas empresas prefieren el número de vistas que el contenido. Ahora los influencers pueden tener más vistas, pero en un contenido solo, digamos, poco significativo o poco atractivo. Sin embargo, tienen miles y millones de vistas. ¿Cómo lo transportas a lo que es la realidad y a la producción cinematográfica que tú lideras? Bueno, mira, en realidad creo que es bien sencillo. Se llama selección natural. Y Okay. pasa lo siguiente, pasa que mientras exista este tipo de productos y el público lo consuma, va a seguir viviendo. Es tan sencillo como eso. Si hay mucha gente que no respeta, vamos a hacer una analogía, ¿no? Hay mucha gente que no respeta programas de televisión, que son los programas de televisión que les llaman basura y todo el asunto, pero hay mucha gente que los consume. Entonces, pues existen. Yo no tengo nada en contra de ningún tipo de programa, ningún tipo de contenido, ningún tipo de trabajo que se haga. No tiene nada de malo expresarse. Creo que la expresión de las personas es totalmente válida y que creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse siempre y cuando no interrumpa o no afecte a tu prójimo, a la persona que tienes al lado o a una comunidad o hagas daño a alguien. No tiene nada de malo, la verdad. Si afecta mi contenido finalmente o directamente, pues yo no creo. En este momento creería que son dos productos completamente diferentes y que yo hago ficción, básicamente, películas para cine, y luego pasan a streaming y luego pasan probablemente a una línea aérea o a un hotel o a una zona horaria diferente que nosotros, ya sea Asia, África o lo que fuera.
y no, digamos, tiene competencia específica con los productos o con lo relacionado con las personas que hagan este otro tipo de trabajo, que no tiene nada de malo y creo que está bastante bien. Nuevamente, creo que la tendencia es a la coexistencia. Creo que hay consumo para todos. Clarísimo, la coexistencia. Recién mencionaba Luis la universalización del lenguaje audiovisual, que se puede contar una historia que sea vista aquí en Perú, en Sudamérica, como en buena parte del mundo, transformando el relato para ser atractivo. Ustedes en Big Bang Films echan mano de otro tipo de recursos, el casting. Es un casting internacional que te permite de alguna manera abrir otro tipo de mercados. ¿Cómo funciona esa estrategia? Sí, bueno, es un gran desarrollo, es un gran trabajo en realidad lo que se hace alrededor del casting, específicamente hablando de las películas de Big Bang. Nosotros desde el inicio tratamos de hacer que nuestras películas sean lo más appealing, es la palabra en inglés, posible a todo tipo de público. El casting es una parte esencial para poder vender el producto finalmente a todos lados. Mientras más conocido internacionalmente sea el cast de una película, es mucho más fácil acceder a diferentes mercados. Pero la verdad, más allá de eso, concuerdo mucho con Luis y también con Tomás, en realidad con lo que han dicho. Pasa que el guión, la información que tú trabajes, por mucho que tengas a muchas personas famosas dentro de una película, si la información no es empática, si la información no hace que la gente, cuando vea la ficción o vea el documental o vea lo que fuera, tenga algún tipo de reacción o relación con tu vida particular y personal, con tu, como se dice en inglés, con tu inner yourself, con your inner me. Entonces, igual, así tengas, no sé, quisiera decir el más taquillero de todos, así tenga, en mi época el más taquillero era Bruce Willis, entonces, digamos, así tengas a Bruce Willis en la película, si la película no empatiza, entonces creo que no va a funcionar igual, ¿no? No se va a poder vender. Creería que el guión es realmente lo más importante y lo esencial. Clarísimo, Adolfo, gracias. Tomás, volviendo contigo, el punto de vista del director, la narrativa en función de contar, denunciar, decir algo, puede ser utilizada y es viable y se puede manejar a través de un producto de animación. Rick and Morty, por ejemplo, es una serie muy crítica de la sociedad norteamericana a partir de la farsa de un abuelo con su nieto, ni hablar ni qué decir de South Park, por ejemplo, ¿no? Cómo está plasmada la visión del director a través de una denuncia, de una crítica, de contar algo que quiere decir con los elementos de la animación digital. Well, I think you have to prove yourself. So if you're making content which is funny or which is good and which finds its audience, then it's getting alive by itself. It gets some people will come to you and will ask you if they can buy it or sell it to other markets, and this is something that you can't really. You can't really say it in advance. So if you're making good content, then you will find the audience, and then the audience also will come to you. It's just important that you make something, that you don't just talk about it and never do it anyways. So if you want to do movies or want to do a series, then just do it. Just don't think about all the things that come. Just do it. So this is what I can say. If you want to do something, a series, or tell a story, or write a book, even, it doesn't have to be a series, then you're free to do it. It's cool that today you are able to do it. And like I said, if there are good characters and a good story and good writing, then I don't see any way it can't be successful.
Gracias, Tom. Luis, la misma pregunta para ti. ¿Es más fácil en el documental exponer el punto de vista del director o del productor o no necesariamente? Hay un proceso diferente. Recién hablaban de la idea y del guión, y yo creo que ahí hay algo muy interesante, y es que el proceso, Adolfo cuando habla del guión, yo comparto 100% de eso, que no hay nada más importante que el guión. Hay una diferencia en el documental y en la ficción, y es que cuando uno va a filmar ya conoce la historia 100%. Uno sabe qué tiene que hacer el actor, ya está todo escrito, toda la producción está diagramada y armada en base a ese guión. En el documental es un poco diferente porque uno tiene una idea y cuando empieza a filmar, empieza a descubrir su película, empieza a entender lo que me dijo mi entrevistado, si finalmente era lo que yo esperaba que me dijera. Por lo tanto, mi hilo conductor va a ir cambiando, y así con muchas cosas. Cuando empezás a investigar el material de archivo, cuando empezás a... Depende del tipo de documental que uno está haciendo, no estoy hablando en términos generales. Pero yo creo que en el género documental exponer el punto de vista del director y del productor es muy importante, y sin dudas es muy posible, porque cuando uno arranca una historia documental, por lo general sabe el mensaje que quiere transmitir. Y esto no hablo, como es una expresión muy local, como bajar línea, no es que uno quiera que uno piense de tal manera, al menos yo no hago de eso, pero sí tengo claro lo que quiero transmitir, las emociones que quiero generar. Que eso también era algo que Adolfo mencionaba, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, hoy día, y lo engancho con tu pregunta anterior, no existe el malo o buen contenido, existe el que me gusta a mí o no, y el que le gusta a la audiencia o no. Hay audiencias para todo. Más bien nos tendríamos que preguntar por qué a millones de personas les gusta ver a ese youtuber en YouTube. O sea, tal vez hay algo que está haciendo, que está conectando con la audiencia de una manera que a veces otros no lo hacen. Entonces, ¿quién es el que está haciendo lo correcto? No, es muy difícil de definir. Pero volviendo a lo nuestro, nosotros sí intentamos poner ese punto de vista, sí intentamos conectar con las audiencias. Yo, cuando, por ejemplo, hice la película de donación de órganos, que es una película muy importante para mí, porque la hice, como Tomás decía, a celo, tomar la decisión de hacer. Yo ya tenía una productora que hacíamos muchas cosas hacía muchos años, pero nunca había dirigido, y hace 11 años dije, yo quiero contar esta historia porque mi madre había muerto después de un trasplante de corazón. Y yo quería generar conciencia en la audiencia sobre la donación de órganos, y quería contar lo que se vivía alrededor de una situación de esas características. Como Toma dijo, lo que yo quise fue hacer. No me quedé esperando que nadie me trajera el dinero, que ganara un fondo. Puse todos mis ahorros a disposición y lo empecé a hacer con mis recursos. Esa película luego conectó con la audiencia a tal punto que cuando la vio HBO la compró para Latinoamérica. Y luego la compró Netflix, un camino muy parecido al que contó Adolfo con su película. Eso me pasó a mí con mi primer documental hace 11 años. En Netflix estuvo recién en 2015, ¿no? Luego de cumplir unos procesos en sus otras ventanas de distribución. Pero sin duda yo estaba imponiendo o tratando de transmitir un punto de vista, que era mostrar lo que se vivía en una situación, y quería generar conciencia. En nuestro país se aprobó una ley de donación de órganos como consecuencia de esa película. Yo estuve dando charlas en Perú con las asociaciones de trasplantados del Perú, en Colombia y en varios lugares, porque esa película empezó a trascender, probablemente en un circuito no mega masivo, pero sí empezó a generar su impacto. Por lo tanto, puedo decir que sí, que a veces nosotros ponemos nuestro punto de vista, también depende de qué tanto querramos transmitir ese punto de vista en nuestros contenidos. Se puede hacer de una manera u otra. Clarísimo, Luis. Muchas gracias. Adolfo, el punto de vista del director y el productor en las producciones de Big Bang, que están, digamos, catalogadas como más de gusto ligero, de comedia fácil, familiar, que no es un desmerecimiento, dicho sea de paso, a todo lo contrario, es muy difícil de hacer ese tipo de producciones también. ¿Cómo manejan ustedes el punto de vista del director de la producción? ¿Existe, hay una línea narrativa, hay una línea editorial o no necesariamente? No necesariamente. Pasa que nosotros en Big Bang, nuestra misión, tenemos una misión bien clara en realidad, que es entretener. Y para entretener
no necesariamente tenemos que tratar de implementar o implantar algún tipo de comunicación, básicamente, o algo que querramos decir. Sin embargo, debo decir que nuestra siguiente misión como comunicadores, al fin y al cabo, es lo otro, es transmitir una información para ayudar en alguna manera o de alguna forma a la sociedad. Nosotros consideramos en Big Bang que el entretenimiento en sí mismo es 100% saludable para una sociedad como la nuestra, como la peruana, que efectivamente necesita del entretenimiento, para la redundancia, para poder sobrellevar tanta catástrofe sociocultural, económica en la que vivimos generalmente. Es decir, la salud mental es algo que no se toma en cuenta casi nunca y nosotros lo único que queremos es hacer que la persona vaya al cine y simplemente se libere de todos los problemas y la pase bien y lo disfrute. Lo mismo sucede cuando prenden la televisión y ven la película, pues que ya pasó a la televisión a señal abierta o la vean en el streaming y lo que fuera. Sin embargo, va pasando el tiempo y vamos generando mayor conciencia las personas y vamos entendiendo efectivamente que en algún momento deberíamos hacer algo que realmente apoye y ayude en otros sentidos y en otros aspectos a la sociedad. A mí me pasa algo específico, no sé si Big Bang lo comparte, pero a mí me queda muy claro una historia específica para ver si les queda claro a todos. Steven Spielberg comenzó haciendo películas de categoría B y luego hizo películas taquilleras con altos niveles de producción, con mucho dinero invertido, para lograr finalmente hacer la película que él quería hacer, que se llama The Schindler List, que es una película muy de autor, una película hermosa, pero es muy de autor, muy personal, un punto de vista muy particular. Entonces, comencemos a gatear, trabajemos en el proceso y luego logremos lo que queremos lograr. No significa que todo el mundo tiene que vivir el mismo proceso. Hay personas que, bueno, no necesitan hacerlo y llegan directamente a lograr las cosas que quieren. Nosotros estamos trabajando para lograr consolidar el cine en sí mismo en un país donde la industria básicamente no existe. Nosotros, a diferencia de los otros países con los que estamos hablando en este momento casualmente, recién tenemos aprobada una ley de cine en el año 2019 y todavía no se pone en práctica. Entonces, imagínate, tenemos como, ¿qué? 30 años atrasados con referencia a Colombia, perdón, 20 años con referencia a Colombia, 30 años con respecto a México y tal vez 40, 50 años con respecto a Argentina en cuanto a leyes, ¿no? Me refiero. Es interesante lo que planteas de Big Bang como una visión a largo plazo. Generalmente los productores suelen buscarle la rentabilidad inmediata, ¿no? Sí, queremos rentabilizar para poder seguir logrando, para poder seguir haciendo. Pero nosotros, además de tener grandes éxitos como La peor de mis bodas, como No me digas solterona, o la misma Paisana Jacinta en su momento, también tenemos películas que no, han sido éxitos, más no grandes éxitos, que hablan específicamente de una historia muy conmovedora y muy bonita. En una época, por ejemplo, Loco Cielo de Abril, que es una película muy bonita, es sobre una chica que muere de cáncer, básicamente, y cuenta su historia desde ya como fantasma, digamos así, ¿no? Y crea conciencia y genera esta idea de que efectivamente no se ha terminado nada, que todavía hasta tu último momento y hasta tu último día, hasta tu última hora o minuto, todavía puedes lograr cosas y hacer cosas positivas. Fue una película muy bien, no fue un taquillazo gigantesco, pero es muy bien aceptada cada vez que la pasan en televisión, por ejemplo. Tiene altos puntos de rating y todo este asunto. Y se ha visto en muchos lugares a nivel internacional, en muchos festivales. Entonces, creería que se puede hacer una mezcla, ¿no? Se puede comenzar, se hacen taquillazos, pero también no es necesario, y va exactamente de la mano con lo que dice Luis, no es un tema de cuánta plata cueste la película, es un tema de
si es negocio o no es negocio, básicamente, ¿no? Correcto. Para todas las personas que nos siguen desde donde estén, los links de los trabajos tanto de Adolfo como de Luis y Tom están publicados en el chat de la reunión que estamos teniendo. Para terminar, queridos amigos, estamos en una institución que es educativa, estamos generando un proceso, digamos, educativo también, gracias a la participación de ustedes y todos los expertos que nos van a acompañar hoy, mañana y pasado. Quiero escucharlos, decirle algo a los chicos de comunicaciones, a los chicos de animación, a los chicos de cine, de fotografía, de videojuegos. Ustedes como expertos, como personas que ya están en la cancha, ¿qué les pueden aconsejar a los muchachos que están viniendo detrás suyo y seguramente siguiendo también sus consejos y sus trayectorias, de manera que sirva como una especie de impulso a seguir adelante? Los escuchamos atentamente. Tom. Well, like I already said, just do it. It never has been easier to make something, to do something. If you have questions, if you have a problem, you can look it up online, because maybe there already were 100 or 1,000 people who had the same problem and already posted the solution. So you can also find other people who help you, who collaborate with you in your region or around the world. There are so many possibilities, and you just have to use them. So yeah, do it. Gracias, Tomás. Luis, por favor. Yo soy muy de decir lo mismo que Tomás, y es, no hay mejor manera de hacer cosas que empezar a hacerlas. A mí me pasa mucho que en la productora recibo muchas ideas, y ideas, y yo digo, empiecen a hacerlas. O sea, y si no tenés los recursos para hacerla, todos en algún momento lo hicimos con pocos recursos. O sea que hay veces que uno no puede pretender ser el número 9 del Barcelona sin haber debutado en el equipo local. Y ese recorrido, no muchas veces todos lo asumen. Vivimos en un mundo en donde todo tiene que ser ya y urgente. Y hay que entender que hay procesos. A veces unos tienen la suerte de hacerlo de primera y dar el salto al Barcelona y ser el 9 del Barcelona, pero hay muchísimos que no. Hay muchísimos que tienen que recorrer pase por pase hasta llegar a ese lugar. Entonces, yo creo que la mejor manera es no estar pensando que uno tiene que estar en ese lugar, sino que quiere llegar a ese lugar. Ese es el objetivo, llegar a ese lugar, como contaba en el caso de Spielberg o como puede ser el caso de muchísimas personas. Y lo último que tiene que ver con eso es que no se achiquen ni tengan miedo por a veces no conocer los recursos. Como dice Tomás, muchas cosas están hoy día al alcance de la mano. Vivimos en la era del conocimiento como nunca, el acceso a la información como nunca, pero sobre todo los grandes exitosos en cualquier área del mundo no necesariamente eran expertos en su carrera o en lo que terminaron haciendo. No todos eran ingenieros cuando inventaron una plataforma o una aplicación. O sea, hay maneras de tener conocimientos y recursos que trascienden solo lo que es nuestra formación. Yo soy licenciado en Administración de Empresas. Crecí en una familia donde se hablaba de cine todo el día, en una distribuidora, y eso me influyó más que la formación. La formación en que me ayudó mucho en ser un productor, en entender del negocio, en entender los números, en entender los procesos, las presentaciones. Pero yo nunca había aprendido una cámara. Entonces, pero no le tuve miedo y fui humilde para aprender de quienes sabían. Entonces, hay que hacer, no hay que tener miedo y no hay que esperar a que alguien nos tienda la alfombra para llegar hasta el éxito. Eso se va a construir muy a poco. Genial, no tener miedo, el mensaje. Gracias, Luis. Adolfo, para despedirnos. Siempre es bien complicado, ¿no? Dar un consejo a los jóvenes, a la gente que está comenzando. Yo soy el vivo ejemplo que con tesón y dedicación se pueden lograr muchas cosas. Básicamente yo nací en una familia de clase media donde nadie estaba cerca, ni mucho menos tenía algún tipo de conocimiento sobre cine, televisión o cualquier área del entretenimiento, y traté de forjarme o logré forjarme solo, digamos, ¿no? Pero creo que
lo que han dicho mis compañeros es básicamente lo más importante dentro del consejo que se le puede dar, pero hay una cosa que yo le aumentaría: disciplina. Pasa que si no tienes disciplina, así tengas el talento, no necesariamente lo vas a lograr. Entonces, y el ejemplo, y lo grafico con un ejemplo muy específico. Los pintores, como por ejemplo Van Gogh, se levantaban a las 7 de la mañana, tomaban desayuno, paseaban por su jardín, Van Gogh específicamente, y a las 9 de la mañana se sentaba a pintar. Y terminaba a las 5 o 6 de la tarde su día de pintura, sentado frente al lienzo, salga o no salga alguna pintura en el momento. Entonces, sí, puede ser que esté loco, sí, puede ser que haya tenido problemas, sí, puede ser que haya sido, digamos, parte de un mecenazgo, sí, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, lo que tuvo fue disciplina para lograr ser Van Gogh. Entonces, creo que si nos ponemos la meta, ponemos nuestros horarios y nos ponemos disciplinados en lograr las cosas que queremos, lo vamos a lograr. Genial, gracias Adolfo. Me has hecho acordar a una pregunta que le hicieron a Picasso: si la inspiración llega. Picasso dijo que sí, pero que tenía que encontrarte trabajando. Gracias a todos, de verdad, gracias por su participación, gracias por su tiempo, ha sido muy ilustrativo. De parte de Lima Web Fest nos quedamos agradecidos con su participación esta mañana. Gracias Tom, Luis, Adolfo, de verdad lo aprecio mucho como director de Lima Web Fest. Gracias. Saludos, que pasen muy bien. Gracias, Chao, gracias chao. a todas las personas que se han conectado a este webinar y bueno, continúen en la sintonía, como se diría en televisión abierta, de Lima Web Fest, que tenemos muchas más cosas importantes, entretenidas, interesantes que compartir con ustedes. Adiós y muchas gracias. Buenas tardes ya, buenos días. Bye bye. Chao, chao. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the
pound for the stars. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, but everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Spent 24